Tiene la gentileza de atendernos a través de la virtualidad justamente Héctor Lais, gerente de Metrología y Calidad del INTI. Héctor, un gusto saludarte desde la ciudad de Santa Fe. Sergio Ferreira es mi nombre, desde el programa ATP, junto con mi compañero Héctor Galeano, te estamos saludando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto conversar con ustedes. Bueno, suena rarísimo esto de establecer un nuevo parámetro de duración de una unidad de tiempo, en este caso el segundo. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo podemos desgranar esto? ¿Se está debatiendo cuánto dura el tiempo, básicamente? No, bueno. A ver. Lo explicaste bastante bien, digamos. Las unidades de medida se definen o van modificando sus definiciones a lo largo del tiempo, siguiendo la evolución de la ciencia y la tecnología, ¿no? Las unidades de medida hoy se definen dentro de un acuerdo internacional, que es la Convención del Metro, que es un acuerdo diplomático del cual hoy participan más de 100 países, que es donde los técnicos especialistas debaten y finalmente los países se ponen de acuerdo para definir qué es un metro, qué es un kilogramo, qué es un ampere, qué es un segundo, en fin, todas las unidades de medida, porque todos tenemos que tener la misma base para que después coincidan las mediciones que se hacen en los diferentes países. Ahora, estas definiciones van cambiando de acuerdo a cómo va evolucionando la ciencia y la tecnología. Tomemos el segundo, que es la unidad de tiempo. Hace 70 años, el segundo se definía en función del periodo de rotación de la Tierra sobre su eje. O sea, la Tierra da una vuelta completa sobre su eje en 24 horas, una hora tiene 60 minutos, un minuto tiene 60 segundos, y de esta manera se definía el segundo, como una fracción del tiempo que tardaba la Tierra en dar una vuelta sobre su eje. Bueno, eso se demostró que no tenía la exactitud necesaria, porque este periodo de rotación de la Tierra no es constante. Claro. Mira, a veces gira un poco más rápido, a veces un poco más distante, más despacio, depende de qué tan lejos esté del Sol o de otros fenómenos naturales. O sea que no tenía la precisión necesaria que demandaba la tecnología. Al mismo tiempo se sabía que un átomo, cuando experimenta una transición entre dos niveles de energía, emite una radiación electromagnética. Esto es lo que hace funcionar, por ejemplo, a los tubos fluorescentes, ¿no? Sí. Emite una radiación electromagnética. Y esa radiación electromagnética tiene una frecuencia, es como una onda de radio, tiene una frecuencia, y es decir, un periodo que es constante para esa transición energética. Y ese átomo es siempre la misma frecuencia, siempre el mismo periodo. Entonces ya en 1969 se cambió la definición del segundo, dejó de estar basado en la rotación de la Tierra y pasó a estar definido como un múltiplo del periodo de la onda electromagnética que emite el átomo de cesio, se eligió un átomo en particular, para una transición energética particular. Entonces desde 1969 el segundo está definido de esta manera. Ese cambio lo que posibilitó fue muchos avances tecnológicos que hoy en aquel momento parecían lejanos, pero hoy son cotidianos, como el GPS, como los celulares. Telecomunicaciones como hoy las conocemos son posibles porque el segundo tiene ese nivel de exactitud. Claro. El GPS es posible porque en cada satélite de GPS hay un reloj de cesio que puede medir el tiempo que tarda una onda electromagnética en ir desde el satélite hasta el receptor de GPS. Lo que está sucediendo hoy es que ya hace 10 años hay relojes que no usan el átomo de cesio, sino que usan otros átomos que tienen transiciones energéticas a frecuencias mucho más altas que el de cesio, en el rango óptico o visible, por eso se llaman relojes ópticos, y eso son mucho más exactos que el de cesio. Entonces lo que se está discutiendo ahora es cambiar la definición del segundo y en vez de basarla en el átomo de cesio, basarla en estos nuevos relojes ópticos. Pero no va a cambiar la duración de un segundo. No, un segundo no. va a seguir siendo lo mismo. Va a seguir siendo lo mismo. Claro. Lo que va a suceder es que se lo va a poder determinar con mucha mayor exactitud. Pero durar va a durar lo mismo. Si no, sería un problema
muy grave, ¿no? Ahora, Héctor, la próxima pregunta, por lo menos la mía, no tiene mucha precisión en lo que tiene que ver con el campo científico, pero ¿qué hace un argentino en este debate tan importante? ¿Cómo llega? Bueno, claro, el INTI tiene en la Argentina la responsabilidad, de acuerdo a la legislación, de la realización de las unidades de medida, de todas, o sea, todas las mediciones que se hacen en el país están referidas a los patrones nacionales que están en el INTI, y además tiene la responsabilidad del reconocimiento internacional de las mediciones que se hacen en la Argentina, ¿no? Para eso hay una serie de actividades técnicas que se realizan para garantizar que un metro en la Argentina es lo mismo que un metro en Brasil, y que un segundo en la Argentina dura lo mismo que un segundo en Japón. Toda esa es responsabilidad del INTI, y dentro del INTI yo soy responsable de ese tema. Por otro lado, yo formo parte del Comité Internacional de Pesas y Medidas, que son 18 expertos de 18 países distintos, que son los encargados, a los que la Convención del Metro, este acuerdo diplomático que yo mencionaba, encarga a esos 18 expertos elaborar, digamos, toda esta base técnica y discutir estos temas para que la Conferencia General, que es como la asamblea de todos los países, que se hace cada 4 años, apruebe estas consideraciones, ¿no? Cuando en el 2018 se cambió la definición del kilogramo, y así fue sucediendo con otras unidades. Bueno, todas esas discusiones se dan dentro de este Comité Internacional de Pesas y Medidas, que, como dije, son 18 expertos de 18 países diferentes. Yo soy uno de esos 18 expertos, ¿no? Héctor, una pregunta. ¿El año bisiesto obedece a que hay que compensar cada tanto a que la Tierra rota a una velocidad menor a las 24 horas? Exacto. Eso es porque el año no dura exactamente 365 días en forma exacta. Entonces, regularmente hay que agregar un día para compensar esa diferencia en la rotación de la Tierra, ¿no? Y digamos, ahora un tema que está relacionado con esto, digamos, eso del año bisiesto, como es un día, digamos, es mucho, digamos, es fácil de evaluar, digamos, ¿no? Sí, sí. Pero también hay otros problemas que tienen que ver con la necesidad de agregar o quitar fracciones menores, de a un segundo. Hay lo que se llama el pip second, digamos, el intervalo de un segundo, que a veces en forma irregular hay que quitarle o agregarle un segundo al año. Eso que parece por ahí trivial, digamos, hoy se está convirtiendo en un problema para todos los sistemas de sincronismo de tiempo, ¿no? Porque que al llegar a fin de año falte un segundo, genera muchos problemas. Entonces ese es otro de los temas que está ahora en discusión, sobre la necesidad de incorporar o no incorporar ese segundo, que para la mayor parte de la gente pasa desapercibido. Digamos, si el 31 de diciembre a las 24 horas se agrega un segundo, se saca un segundo, ningún humano se da cuenta, pero los sistemas de computación, los sistemas de telecomunicaciones, digamos, para ellos es un problema, ¿no? Entonces, ese es otro tema que está ahora en discusión. Epa, me parece que sonó la alarma de una alarma. Deben ser los antivacunas que dicen que la Tierra es plana, por eso estamos discutiendo esto. Claro. Héctor, si yo me pongo un medidor muy calibrado de tiempo, un cronómetro, pero bien calibrado, y aprovecho la luz solar y tengo otro reloj, tengo ese cronómetro y un reloj solar. Si mido la duración del tiempo entre uno y otro, el reloj solar va a llegar antes a determinada hora que el cronómetro. No entiendo muy bien. Si yo tengo un cronómetro, me pongo a las 9 de la mañana, ¿no? Que supongamos que hay un día espléndido, soleado, bla, bla, bla. Sí.
ese elemento de precisión por un lado, y por otro lado un reloj solar, ¿no? Que va midiendo, va marcando los horarios según la sombra del sol. Sí. Van a medir distintas, uno va a llegar antes que otro, por ejemplo, a las 6 de la tarde. Uno porque está medido con El un... reloj, digamos, hay un desfasaje entre ambos y en principio el reloj solar, digamos, que funciona en función del periodo de rotación de la Tierra sobre su eje y también de la rotación de la Tierra alrededor del Sol, es un poco más lento que el reloj que está basado en el tiempo atómico internacional, supongamos. Correcto, sí. El cronómetro está basado en el tiempo atómico. Por eso es necesario agregar los días adicionales en los años bisiestos, como ya lo conocemos hace muchos años, ¿no? Pero eso, digamos, si eso fuera constante, que siempre sabemos que se atrasa lo mismo, no sería tanto problema. El problema que yo mencioné antes respecto a la rotación de la Tierra sobre su eje es que es irregular, que no es siempre igual. Que no es siempre Entonces, igual, claro. Exacto. Y eso es lo que hace que sea poco exacto, ¿no? Impresionante, me encanta ese tipo En cambio, la frecuencia que emiten los átomos, esa es siempre la misma. Es exacta. Claro, es una constante de la naturaleza. Por eso los relojes, ya como dije, desde 1969, que la unidad de tiempo está referida a las transiciones de los átomos. Buenísimo. La verdad que asombroso el desgranamiento de lo que queríamos saber, porque bueno, en principio no teníamos mucha precisión de cómo venía el debate. Héctor, ¿cuándo se termina esta parte del debate? Si es que se termina, a lo mejor la clausuran, pero dicen hasta acá llegamos. Bueno, este año lo que se aprueba es lo que le llaman la hoja de ruta para la redefinición del segundo, y el objetivo es que la redefinición se produzca en el año 2030. Son procesos lentos, ¿no? Porque, bueno, hay que avanzar muy sobre seguro, no se puede tomar un cambio de este tipo y después volver atrás porque hubo alguna equivocación. Entonces hay que hacer muchos experimentos, muchas comparaciones entre diferentes relojes, como para estar seguro que el paso que se está dando es un paso que no va a ser necesario volver atrás. Esto, como les dije, esto ha sucedido a lo largo bueno, ahora nos toca el segundo, pero a lo largo de los últimos, del último siglo, siempre ha habido cambios en la definición de las unidades de medida, siguiendo la evolución de la tecnología, ¿no? El metro antiguamente, hace 100 años, o hace menos, hace 80 años, se definía como la longitud de una barra de platino iridio que estaba guardada en París. Y ya hace muchos años que se define en función de la distancia que recorre la luz en una fracción de segundo, y eso experimentalmente se realiza con láseres. Claro. Y hoy en día es común que viene un carpintero a tomar las medidas a... Me pasó hace 2 días eso. Y viene con un láser. Exacto. Viene con un distanciómetro láser. Bueno, cuando se cambió la definición del metro, hace muchos años se la basó en la longitud de onda de los láseres, parecía que era algo súper tecnológico, y hoy en día es algo muy común. ¿Y la barra de París cuánto medía? 1 metro también. O sea, siempre se mantiene la continuidad, no hay un cambio en el valor, digamos, de unidad. Lo que se cambia es el modo. La forma de medir. La forma de medir para poder medirla con mucha mayor exactitud. Pero no cambia el valor. Lo mismo que ahora con el segundo. El segundo va a seguir durando lo mismo. Lo que pasa es que yo lo voy a poder medir con mucha mayor exactitud. Qué increíble, qué increíble. Sí, yo sé que tenemos re poco tiempo, hay un montón de cosas. Justamente estamos hablando de esto. Sí. Nos metió en una charla lindísima. Y el gramo, que vos recién lo decías, Héctor, que también hubo una discusión sobre el gramo,
El gramo, kilogramo, claro, Sí, el o el kilogramo, kilogramo. la unidad, que son 1000 gramos. Devuélvanme las fetas de fiambre que me han sacado. esto por es, favor. esto es fundamental, sí. Y bueno, es una de las, tal vez la unidad de, por lo menos en la vida cotidiana, de más impacto, ¿no? Esa, la definición se cambió en el 2018, ¿no? Estaba todavía basada, definida en función de la masa de un cilindro de platino iridio que también estaba depositado en París. Eso fue hasta el 2018. Y a partir de ahí está basada en asignarle un valor fijo a una constante fundamental de la física, que es la constante de Planck, que se mide en kilogramos, metros y segundos. Entonces, como yo ya tengo definido el segundo y tengo definido el metro, de otra manera, al asignarle un valor numérico a esa constante, yo puedo medir el kilogramo con cualquier experimento que me relacione una medida de masa con esa constante fundamental de la física. Entonces, esto mejora la exactitud y mejora la disponibilidad de ese patrón, porque yo puedo hacer ese experimento en cualquier lugar, no dependo de esa masa o esa pesa que está depositada en París, ¿no? Eso fue en 2018, ese cambio. París, qué grande, ¿eh? Todo. Increíble, increíble. Y con Messi ahora. Bueno, es que los franceses fueron los que crearon el sistema métrico decimal, ¿no? Claro. Por eso tienen ese privilegio. Qué grande. Tal cual, tal cual. Héctor, muchísimas gracias por este tiempo y por estas explicaciones. Ha sido un gusto. No, gracias a ustedes por darnos la posibilidad de comunicar estas cuestiones. Muy bien, muchísimas gracias.